Vamos a comenzar con un pequeño homenaje con las mañanitas para el señor de los gallos, al estilo Laberinto. Lo que estás viendo en pantalla ocurrió el pasado 17 de julio, día que cumple años Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, también conocido como el Señor de los Gallos. En esta fiesta se tocaron las mañanitas, se invitó al pueblo y en un momento llegó el ejército buscando al festejado. Pero voy por partes. Cumpleaños del Señor de los Gallos. Esta fiesta ocurrió aquí, en el municipio de Tonaya, estado de Jalisco, el 17 de julio de este 2024, justo el día que cumple años el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Se trató de un festejo abierto al público y de acuerdo con asistentes tocaron grupos como el Grupo Laberinto y la banda Puro Grullo. Esta fiesta fue un tanto particular. De manera pública se anunció como la fiesta del Día del Arrendador, que coincide también con el 17 de julio, fecha que es considerada como una de las más importantes de Tonaya. Un saludo con mucho cariño a todos los arrendadores. Los invitamos a festejar el 17 de julio, Tonaya, Jalisco. Su amigo Julián Álvarez Norteño Banda, el Día del Arrendador. Saludos. A simple vista parecía ser una fiesta del pueblo. Sin embargo, por la noche, los grupos invitados comenzaron a celebrar abiertamente el cumpleaños del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, El Mencho o el Señor de los Gallos. Con las horas, la celebración pública fue convirtiéndose en un homenaje al líder del cártel. Testigos incluso compartieron videos en redes sociales de la presencia de hombres armados y sonidos de detonaciones de armas de fuego. Primero que nada queremos agradecer públicamente por esa invitación que nos hicieron. Más que agradecidos, es muy raro que el Laberinto trabaje un miércoles, inclusive viajamos de Estados Unidos, de Columbus, Ohio, por esa gran amistad que tenemos con toda nuestra gente en esta área, con nuestra familia de toda la vida y por supuesto por una persona bastante especial, para el Señor de los Gallos, que le gusta mucho esta agrupación que humildemente tiene 37 años y se llama Grupo Laberinto. Y para toda la gente de a caballo también en esta noche, para todos los amigos, de verdad, gracias por ser Laberinto. Gracias públicamente y vamos a comenzar con un pequeño homenaje con las mañanitas para el Señor de los Gallos, al estilo Laberinto. El Grupo Laberinto fue la principal atracción del evento y mostró abiertamente su simpatía hacia El Mencho. En otro momento, mientras la banda Liberación se presentaba, se escucharon disparos de armas automáticas y semiautomáticas. Todo esto no detuvo el desarrollo de la fiesta, nadie se espantó. La música continuó aún y con los disparos. Otro de los grupos que mostró su apoyo al Mencho fue la banda Puro Grullo, que mostró un mensaje de felicitación en una pantalla colocada detrás del escenario. La prensa nacional asegura que la Secretaría de la Defensa Nacional fue informada de este evento, de tal forma que elementos del ejército acudieron al lugar. Sin embargo, se encontraron con la fiesta del pueblo, sin toparse con alguien que estuviera cometiendo un ilícito y mereciera ser detenido. Todo transcurrió de manera pública, como una celebración abierta y con motivo del Día del Arrendador, pero en el entendido de los asistentes e invitados de que se estaba celebrando el cumpleaños del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, cuya presencia en el lugar no se ha podido confirmar. Esta no es la primera vez que trasciende a las redes sociales el cumpleaños del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El 17 de julio del año 2020 comenzaron a circular dos videos en los que se mostraba el poderío del grupo delictivo. De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, esos videos tenían la finalidad de demostrar la fuerza del cártel y reafirmar el liderazgo del Mencho, según explicó en la conferencia matutina frente al presidente Andrés Manuel López Obrador el 20 de julio, 3 días después de que ese material fue subido a las redes sociales. La fecha en que se publica, que es el 17 de julio, coincide con el cumpleaños del Mencho. Entonces va enfocado a ese apoyo a este liderazgo. Y el segundo video
está enfocado a una amenaza directa contra el Marro y contra el cártel Santa Rosa de Lima. En uno de los videos, el cártel Jalisco Nueva Generación exhibió un grupo de élite con una gran capacidad de fuego y entrenamiento militar. El secretario detalló que los vehículos que ahí aparecían tenían blindaje artesanal y armamento pesado. De hecho, ahí se alcanza a ver una camioneta doble rodada con 2 torretas, 9 camionetas pick-up con blindaje, una Homer, un Jeep Rubicon con blindaje y 3 vehículos no identificados. En cuanto al armamento, se identifican 80 armas, entre ellas una ametralladora antiaérea, 9 ametralladoras, 10 fusiles Barrett, 54 fusiles de asalto y 6 lanzagranadas, además que aparecen 75 personas equipadas. El secretario de la Defensa Nacional destacó que no tenía registro de que esos vehículos y equipamiento ya hubieran sido utilizados en enfrentamientos directos contra las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas. ¡Pura gente del señor Mencho! 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 ¡Puro grupo! El segundo video se centró en amenazar directamente a José Antonio Yepes, alias El Marro, quien para entonces era el líder del cártel Santa Rosa de Lima. Para entonces El Marro no había sido detenido y el cártel que encabezaba sostenía una disputa con el de Jalisco por el control de Guanajuato. En todos los municipios de Guanajuato, y aunque El Marro aún se esconde, no actúa al 100%. Sin embargo, este tampoco es el único registro del que se tiene sobre una celebración a El Mencho. Información hackeada a la Secretaría de la Defensa Nacional por el grupo Guacamaya reveló que la Secretaría tuvo conocimiento de la celebración del cumpleaños número 53 del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, realizada en el año 2019. Fue a través de las filtraciones que se supo no solo de su cumpleaños, sino también de sus escondites y conexiones. Estos documentos detallan cómo El Mencho celebró su cumpleaños en un campamento ubicado en Talpa de Allende, Jalisco. La organización de la fiesta estuvo a cargo de Lázaro Curiel, alias El Tocayo, identificado como colaborador cercano al líder del cártel y a su familia. Entre los preparativos del festejo, El Tocayo solicitó la elaboración de un panqué de elote y mandó a hacer playeras con la imagen de El Mencho. Esa filtración también arrojó datos sobre su posible paradero, pues según el informe militar, El Mencho podría estar oculto en las inmediaciones de localidades como Las Hormigas, Murguía y Aranjuez, situadas en Talpa de Allende, Jalisco. Sin embargo, ese mismo informe también señalan que el cártel Jalisco Nueva Generación había incrementado su actividad en el corredor que va de Talpa de Allende a Tonaya, el mismo municipio en donde este 2024 fue hecha la celebración. Sin embargo, como ya te había platicado, estamos hablando de un informe que data de hace 5 años. Because they'll take out a president in 2 minutes, and they're petrified of the cartels. The cartels are running Mexico. En medio de todo esto, desde Estados Unidos, el candidato republicano a la presidencia de aquel país, Donald Trump, ha puesto en entredicho la fortaleza de quien ocupa la presidencia de México. Durante una entrevista que ofreció a Fox News, aseguró que el gobierno mexicano está petrificado ante los cárteles del narcotráfico y sugirió que estos grupos delictivos tienen la capacidad de remover al presidente de México en 2 minutos, de tal forma que aseguró que son los cárteles quienes realmente controlan el país. Todo esto lo ha dicho al calor de las campañas en Estados Unidos para renovar su presidencia y como parte de la promesa de Donald Trump de que en caso de ganar la elección atacaría con misiles los laboratorios de los cárteles del narcotráfico dentro del territorio mexicano. Que hace unos días comentó que ya me había retirado. Por favor, amigo, no me ande mandando a la chingada antes de tiempo, aunque se ría y siempre le parezca extraño. Ahí le va de nuevo otro abrazo. Las palabras de Donald Trump llegaron horas antes de que durante la conferencia matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que envió una carta al estadounidense en la cual le pidió que no lo mande a la chingada antes de tiempo. Era un juego de palabras por el nombre del rancho que tiene el morenista. Las declaraciones también llegan 4 días después de que Andrés Manuel López Obrador aseguró que Donald Trump es un hombre fuerte, de carácter y visionario. Palabras que fueron interpretadas por muchos como elogios al candidato norteamericano. Con Estados Unidos en el tiempo del expresidente Trump, que es un hombre fuerte, de carácter, pero también visionario.